Bueno, Pablo, ¿qué balance puedes hacernos del empate de hoy? Bueno, empatar sumar en esta categoría siempre es complicado, pero bueno, yo era un partido que por supuesto que contábamos con sumar de 3 contra un rival directo, por la necesidad que tenemos de puntuar, también por los resultados que se dieron, la victoria de la Astorga sobre todo. Bueno, un día para ganar, pero sí que es verdad que en la primera parte no estuvimos bien. La idea de jugar con 3 centrales, de hacer carrileros largos a Nachi y a Alex, bueno, no nos dio todo el fruto que queríamos. Ajustamos la segunda parte y bueno, yo creo que la segunda parte sí que asumiendo algo más de riesgo, obviamente porque ibas por detrás del marcador, pero creo que estuvimos cerca de llevarnos el partido, de igualarlo como lo hicimos. Y luego, bueno, pues más por empuje que por juego, pero sí que, bueno, al final sabíamos que ellos sufrían en el balón parado, que cualquier segunda jugada nos podía dar el partido. No estamos tampoco nosotros en una dinámica de con balón ser dominadores, entonces sabíamos que ahí podía estar el partido y bueno, lo intentamos, ya te digo, más por empuje que por juego, pero bueno, la segunda parte no le puedo achacar nada al equipo. ¿Y qué cambiaste lo que les dijiste a los chavales en el vestuario para que saliesen con más energía en la segunda mitad? Bueno, intento siempre no aludir a la energía, a la actitud, a la intensidad de los chavales, ¿no? Entiendo que los chavales lo ponen todo siempre y bueno, sí que asumí, no culpa, porque uno intenta siempre buscar lo mejor para el equipo, pero bueno, esa apuesta de cambiar el sistema hoy, obviamente es cosa mía, pues no dio el resultado esperado la primera parte. Cambiamos la segunda parte a un sistema al que estamos más habituados, donde se hacen cosas más normales, menos complejas, más naturales en el fútbol. Ese 4-2-3-1, ese 4-4-2, o meter a Maya ahí para acompañar un poco más a Guerra y tener un poco más de presencia, porque la primera parte apenas tuvimos presencia en área rival y ya te digo, más correcciones tácticas que otra cosa, porque creo que es lo que tiene que hacer un entrenador. Al final estamos para ayudar, para facilitar al futbolista o a los futbolistas la medida que podamos y bueno, eso intentamos. Y sí que me voy la primera parte, bueno, pues disgustado por la decisión esa de cambiar de sistema, y luego creo que bueno, que acertamos o acerté al descanso de volver a cosas más naturales, porque el equipo mejoró la segunda parte. Hubo una jugada polémica en vuestro área, ¿tú cómo la viste? Los jugadores de Promesa que sí. En el momento no la veo, o sea, me pilla muy lejos. Sí que es verdad que por la reacción de Tibu creo que no es penalti, porque que la saca con el hombro. Luego él me dice aquí que también, que no es penalti, pero bueno, pues entiendo también la frustración y el enfado de los jugadores del Valladolid, que si consideraban que era penalti, pues protestaron como haríamos cualquiera, ¿no? Pero Tibu me dice que no es penalti, y a mí desde la distancia, te digo, desde la distancia tampoco me parece. Hace 2 semanas estabas ahí y nos decías que los 2 últimos partidos del año el equipo tenía que sumar 6 puntos, ha sumado finalmente 4. ¿Qué balance haces con respecto a lo que decías la semana pasada y lo que se ha conseguido ahora? Lo mismo, al final tanto 14 como 16 no son suficientes para si hacemos una proyección la segunda vuelta para salvarse. Bueno, queda un partido todavía de esta segunda vuelta después del parón, y lo que dije ese día, pues habrá que esta semana también sentarse con el club y proyectar lo que queremos que sea la segunda vuelta, asumir responsabilidades, porque obviamente no voy a decir la temporada, lo que va de temporada o la primera vuelta no está siendo buena. También creo que quizás nos hemos mal acostumbrado los 2 últimos años a pelear por cotas más altas, y quizás los objetivos del Langreo son estos, el pelear por la permanencia. Si es ese, que a día de hoy está claro que es el que es, pelearemos por él, pero ya te digo, 14 puntos, pues hasta las alturas son muy pocos puntos, esa es la realidad. Lo bueno es que el puntaje del grupo, pues bueno, no está siendo muy alto por la zona baja, ¿no? Estamos a 1 del play-out y creo que
a 4 ahora con la victoria de la Astorga de salir. Bueno, estamos a tiempo de revertir la situación, pero ya te digo, hay que sentarse y tomar decisiones. Hace 2 semanas, cuando estabas comentando esto, se te veía muy bajo anímicamente. ¿Tú cómo te encuentras a día de hoy? Bueno, estoy fastidiado porque obviamente me conocéis y más allá de la labor como entrenador, pues entreno en un equipo que siento como mío y que si lo viera desde fuera, pues también me jodería ver al Langreo en descenso, ¿no? Entonces, bueno, tengo esa doble responsabilidad que la asumí desde el primer día. Estamos en una situación mala, pero ni mucho menos irreversible. Soy optimista en el sentido de que veo a los jugadores y no les puedo reprochar nada. Creo que ellos siguen creyendo, siguen teniendo fe, siento el apoyo de la plantilla. Si no lo sintiera, sería el primero en dar un paso, y eso me hace ser optimista y me hace también, bueno, pues esa responsabilidad que sea todavía mayor. Obviamente no estoy radiante de felicidad, ¿no? Pero bueno, entiendo también que en mi vida como entrenador o mi trayectoria, pues me encontraré situaciones así y tengo que asumirlas, aprender de ellas y ya te digo, hace 2 semanas, como comentas, decía eso, hace 3 creo o 4 decía que en una situación peor, que el Langreo se va a salvar y sigo pensando que nos vamos a salvar.